Ya quiero hablar un montón de temas de la Ciudad de Buenos Aires, del conflicto que veo con los enfermeros, con los docentes. Quiero hablar del dólar contigo, un montón de cosas. Vamos a tomar un minuto de la reflexión, a ver. Sí. ¿Qué hicimos mal como sociedad para que valga tan poco la vida? No sé si coincidí con el capaz que me dice, no, pelado, yo no coincido. ¿Me entendés dónde voy o no? Sí, vos sabés que yo soy docente de UBA 22, Sí. que es el programa de la UBA de educación en cárceles. Y una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a dar clases era ver que había un grupo de pibes que estaban privados de su libertad, que solían decir que su propia vida les importaba 3 carajos. Entonces, cuando no te importa morir a vos, relativizás la vida del otro porque sentís que estás de paso. Y yo creo que es un problema enorme que hace obviamente a los valores, a la cultura, a la crisis de la familia, a la crisis de horizonte, a la inversión de las prioridades. Es increíble que un par de zapatillas, unos mangos valgan más que una vida. Y después mucha gente que además se siente excluida, se siente forreada por la vida y que actúa de manera agresiva sin importarle el otro, ¿no? Es una mezcla de cosas. Sí, sí. ¿Vos Y también hay maldad. Sí, no hay duda. Y también hay maldad. Hablando de gente, ¿se puede decir la palabra forreada? Sí, la elegí, sí, la puedo decir. Sí. Hablando de gente forreada, yo ya te veía con todo esto que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes lugares, ¿no? Con el tema de los enfermeros. Digo, todo fenómeno, ¿viste? Son los grandes héroes y heroínas de la salud, los aplaudimos, todo bárbaro. Ahora, primera línea de fuego del Munich, 35 lucas gana un enfermero. ¿Me lo pueden explicar? Porque yo no lo entiendo esto. Esa gente también se debe sentir forreada. Sin duda. A ver. Sin duda. Bueno, ¿Sí? ayer fue el Día de la Sanidad, claro. Vinieron los enfermeros a la legislatura porteña con la intención de entregar un petitorio y terminaron siendo reprimidos por la infantería de la policía de la ciudad. Una cosa dantesca, increíble además, en el Día de la Sanidad. ¿Qué estaban pidiendo? Que se los reconozca como profesionales de la salud. Vos sabés que hoy un enfermero para la Ciudad de Buenos Aires es un empleo administrativo, 35 lucas. Sí, claro, se puede. Muy bien. Lo que los obliga obviamente a tener 2 o 3 trabajos, que también es un vector de contagio eso. Sí. Gente que por ahí labura en un hospital y después a la tarde o a la noche cubre en un geriátrico. Bueno, para nosotros esto es absolutamente injustificable. Vos podés tener un montón de prioridades en la Ciudad de Buenos Aires, todas comprensibles, pero en un momento de pandemia, digamos, es inadmisible que haya, por ejemplo, como hay 3.000 personas en estas condiciones que te voy a decir, enfermeros designados bajo la modalidad de monotributista, sin RT, sin nada. No se puede creer. Es una cosa insólita, insólita. Sí. Obviamente se vinieron a manifestar a la legislatura, terminaron con esas imágenes que estamos mostrando ahora. Bueno, más tarde los recibimos en el Congreso con Sergio Massa y tres legisladores de nuestro espacio. Estaba Victoria Montenegro, Paula Penaca y Javier Andrade. Pero, como siempre, digamos, ¿no? O sea, es insuficiente porque esta gente que tenga que estar en plena pandemia, donde estamos todos pidiendo que se queden en casa, yendo a protestar a la legislatura, para que les den un sueldo digno, para que los reconozcan como profesionales de la salud a las enfermeras y enfermeros, que muchos de ellos son licenciados en enfermería. Es una carrera de grado. Sí, sí, claramente, claramente, Leandro, sí. Dale, no, te iba a decir que Néstor, vos no ves una sociedad hipócrita, profundamente hipócrita, en el sentido en que, profundamente hipócrita porque aplaude a los enfermeros, después no los reconoce como tal. Y por otro lado te dice, hay que meter en preso a los más jóvenes, hay que aumentar las penas, hay que bajar la edad de la imputabilidad a los menores, no sé, meterlos presos a los 12, 14, 15 años, pero la realidad que vos estás contando es que no les importa su vida. No se necesitan... Te lo pregunto en serio, ¿no es una sociedad hipócrita? ¿No necesitan más asistencia social y más psicólogos que abogados en Argentina? Sí, obviamente. A ver, yo creo que hay que reivindicar el humanismo como ideología. A ver. Y porque el humanismo corta transversalmente a todos los partidos políticos. Sí. Es una ideología que se sienten identificados tanto los radicales como los peronistas, los socialcristianos como la gente de izquierda, incluso hay liberales que se sienten interpelados por el humanismo, que es la idea de poner al ser humano en el centro de la escena, entendiendo que las cosas, los bienes materiales, el dinero son secundarios, son accesorios, el mercado incluso es accesorio, lo importante es el ser humano. Y la política tiene que estar orientada hacia la preservación de la vida y la expansión de la libertad. Cuando nosotros confundimos y pensamos que el mercado es lo mismo que la sociedad y que la función de las personas es solamente acumular bienes materiales o trabajar muchas horas para llegar a fin de mes, en los dos extremos de la pirámide social ocurre eso, estamos desvirtuando el sentido de la existencia. Y la verdad es que es impensable que haya un proyecto de país si no tenemos claro que lo importante es el ser humano, la mujer y el varón.
No puede ser que lo importante sea las mercancías. Yo entiendo el Producto Bruto Interno, entiendo los indicadores macroeconómicos que hay que monitorear todo el tiempo, pero nadie monitorea nunca el índice de felicidad. Sin duda, interesante. Sí, Espósito, vamos. No, digo, Sí. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo, a propósito de esto, de poner al hombre en el centro de la escena, ese hombre que está en la toma de Guernica hoy, o el hombre que es la mujer que ayer reclamaba frente a la legislatura, ¿está en el centro de la escena? No, Parece marginado por completamente. supuesto. Es más, son invisibles. Y entonces, Muchos de ellos toman visibilidad solamente cuando cae Crónica con un móvil y los muestra. A las víctimas y a los victimarios que tienen características sociodemográficas muy parecidas Sí, es también. cierto. Que esa pero, es pero otra... te das cuenta que parece un... Valores distintos, porque está claro que el pobre muchacho que le acaban de matar al hermano y le mataron al padre, un laburante, como describía, tiene valores muy distintos al de la moto que le pegó 2 tiros sin importar a Sí. quién le disparaba. Pero probablemente vivan cerca y hasta probablemente tengan gente conocida en común. Sí. Bueno, sí, yo creo que esto es invivible. Es invivible. Es absolutamente invivible. Es absolutamente invivible, o sea, todos nos sentimos... Bueno, pongo siempre el mismo ejemplo que se entiende perfectamente. El tránsito en Buenos Aires te determina cómo nos movemos. La prepotencia, la agresividad, el egoísmo, el hiperindividualismo, pensás solamente en vos y además no medís los riesgos. En el simple hecho de manejar, te das cuenta cómo nos comportamos. Y yo creo que, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde todo es más precario, donde todo es más frágil, también se nota mucho más. Vos sabés que yo Pero no hay- sé... perdóname, Esteban, a ver. ¿no hay ahí una visión dual, una visión hipercrítica respecto Sí, de lo que pasa en la hipócrita. capital federal y hay una visión más indulgente respecto a lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando la gente que la pasa mal de este lado y de este lado del riachuelo? Bueno, a ver, en la ciudad de Buenos Aires hay 1 millón de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Podríamos decir que al menos 1/3 de la ciudad de Buenos Aires vive en peores situaciones que mucha gente del conurbano bonaerense. De Rivadavia para el sur, digamos, la situación es catastrófica. En términos de desempleo, expectativa de vida, cualquier indicador que tomes, son terribles los números. Lo que pasa es que siempre pensamos en las 40 manzanas que determinan el centro o el microcentro de la ciudad, Recoleta, Barrio Norte, y pensamos que eso es la ciudad de Buenos Aires. Pero no, anda a Lugano. Sí. En Lugano no hay cine ni teatro, por ejemplo. ¿No? Por ponerte solamente un caso, digamos, o no hay hospitales en Matadero, digamos, ¿no? O sea, Ahora, en un rato está por hablar el presidente de la Nación en la ONU. Te voy a pedir, Leandro, si querés acompañar con eso. Si buscamos el tape, qué bien antigüedad, ¿no? El tape, ¿sí? Si buscamos el tape, sí, qué antigüedad. Sí, Qué antiguo, el que ponía el tape se llamaba BTR, se llamaba antes, la tele no se llamaba más. Sí, ahí está, gracias. Bueno, si buscamos el tape de hace 3 meses, yo le pregunté a Santoro en el mismo lugar sentado, Santoro es un tipo del oficialismo, pero crítico, también una mirada aguda de la vida. Me dijo, che, pelado, me parece que va a estar complicado de ahora en más, ¿sí? El escenario complicado. ¿Te parece? Complicado, me dijiste. ¿Te acordás? perfectamente. ¿Sí? Estamos más complicados de aquel pronóstico que trazaste después de lo que pasó con el dólar, por ejemplo, en esta semana y demás. ¿Cómo ve la situación? Complicada. Sí. Sí, agravándose además, Agravándose. sin duda. ¿Sí? Sin duda. A ver, la pandemia paralizó la economía mundial, la economía argentina venía con una situación de origen horrible en términos de divisas, en términos de consumo, de actividad económica, y todo esto lo empeoró muchísimo. Con un gobierno sensible que trata de poner al Estado en los lugares que lo tiene que poner para evitar que vuele todo por el aire, Sí. porque si no hubiese tarjeta alimentaria, IFE, ATP, planes social, todas las cosas que hay, ya hace mucho tiempo que hoy estaríamos viendo postales que no vemos, de saqueos, de desabastecimiento, cosas que no pasan. ¿Vos decís que estuvimos cerca de eso, Leandro, o no? Sí, por supuesto. América Latina es muy frágil, ¿eh? Sí. Sí, Es más, dice- y seguimos en una situación, y vamos a seguir en una situación de mucha precariedad social. Los dirigentes que no se den cuenta que el contrato social está expuesto a tensiones enormes en América Latina y obviamente también en la Argentina, se pierden una parte de la película. ¿Vos decís que sin IFE podría haber habido saqueos, por ejemplo? No tengo ninguna duda. Sin IFE, sin tarjeta alimentaria. Sí. Es más, digamos, es insuficiente. Todos somos conscientes que es insuficiente. Lo que pasa es que tampoco el Estado tiene una capacidad infinita para emitir. No te dejaron reservas en el central, te dejaron el país endeudado, con un déficit fiscal y cuasi fiscal enorme, Sí. te viene la pandemia, tratás de asistir con lo que podés, sabiendo que estás en un delgado equilibrio. Acá, digamos, Ernesto me lo va a poder decir después, Sí. o sea, si te equivocás un poquito, Sí. se te vuela la inflación. La manta corta. Sí. Estás viviendo En la manta corta. Tapá bueno. la cabeza, te tapá los pies. Y Pero viceversa. 10 lucas no alcanza. A ver, Crónica es un canal que estoy Sí. seguro que mucha gente que lo ve recibe la IFE, recibe la Y UH. capaz son menos de 10, no te enojes, porque capaz son menos, porque son 4, vos decís 6 de cuarentena, es un poquito menos por mes, ¿no? Claro, ¿Sí? sí. Sí, No, que- no me enojo. O sea, yo también lo veo como una preocupación, pero Sí. también por otro lado el Estado argentino tiene que hacer un balance y decir, bueno, tenemos margen, como decíamos recién, ¿viste la manta corta? ¿Se escuchó el presidente? Sí.
¿Sí? ¿Qué te pareció? Dejame una definición cortita, a ver lo que te pareció el Me parece discurso que del presidente. está en sintonía Sí. con el discurso humanista que estábamos Sí. diciendo ante el corte que teníamos que tener. Sí. ¿Qué tiene que empezar a hacer Argentina para salir de este, no sé si usa la palabra dique de contención, embotellamiento económico y social que está? ¿Qué tiene que hacer? Producir. Producir. Hay que producir, Sí. hay que crear empleo, hay que mejorar los niveles de consumo, hay que exportar, Sí. clave exportar. Nosotros no tenemos un consenso interpartidario para definir cuál es nuestro perfil exportador. Y eso es un error enorme, pelado. Sí. Se tienen que poner de acuerdo todos los partidos políticos. Muchachos, ¿cuál es el perfil exportador de la Argentina? ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto que la exportación no hace a la vida cotidiana de la gente, la ausencia de dólares ya estamos viendo que sí, Sí, hace a la vida sí, cotidiana. sin duda. Entonces, necesita definir un perfil exportador claro, tiene que ser como consecuencia un acuerdo político de muchos partidos que se mantenga en el tiempo, un acuerdo de largo plazo para definir qué le va a vender la Argentina al mundo. Y después poner todo el aparato que tenés, digamos, de seguridad exterior, incluso yo pondría hasta servicios de inteligencia, digamos, en el sentido de pensar el mundo, planificar con todos esos aparatos que tiene el Estado, de qué manera nos vamos a integrar, cuál va a ser la marca argentina que tenemos que instalar en el mundo. Lo mismo tendría que hacer la ciudad de Buenos Aires. Sí. Buenos Aires tiene que ser una marca que tiene que poder ser el amparo de un montón de marcas y un montón de empresas que pueden con esa marca ciudad instalarse en otros mercados del mundo. Hay que pensarlo más allá de la coyuntura. Sí, es decir, lo importante y no lo urgente, pero lo urgente nos lleva a las patadas. ¿Y se está pensando eso o no? No. ¿Eh? ¿No? A ver, el mundo no lo... no. Yo pensé que iba a decir, sí, estamos en el proyecto. No, No. A ver, sos sincero, está bien. soy sincero porque además Sí. una cosa es que haya gente en el Ministerio de Producción pensando esto Sí. y otra cosa es que, como te decía recién, que la política lo esté pensando. Sí. Pues yo no estoy diciendo que no hay planes en el gobierno o que no son suficientes los planes del gobierno. clarísimo. Yo lo que estoy diciendo es la política tiene que encontrar un espacio para Sí. discutir estos temas más allá de la coyuntura electoral. No Alberto, Macri, Larreta, Cristina, no, la política. Sí, para pero tiene nombres mantenerlo. propios, tiene que hacer una mesa. A ver, Dualde hizo la mesa del diálogo argentino en esa lógica de la mística productiva de aquel entonces, 2002, Sí. parte de 2003 y demás. Se sentaron casi todos en esa. Y estaba bien eso. ¿Eh? Funcionó. Bueno, ¿y por qué no se hace ahora? Funcionó. Creo que Sí. uno de los problemas, bueno, el grado de agresividad, odio, Sí, violencia cierto. que teníamos en esa época es muy distinto al que Sí, tenemos cierto. ahora. Sí, total. Había bronca contra la política, pero viste Alfonsín, Sí, Alfonsín y Dualde hablaban. Dualde hablaban y trataban de construir consensos con las organizaciones sociales, la iglesia, Cari, bueno, había un trabajo. Pero Alfonsín le podía aportar algo al país en ese momento, ¿o no? Hoy lo ¿Macri que le tenés- puede aportar algo hoy o no? Mira, yo te voy a decir una cosa que ningún compañero te va a decir. Yo creo que sí, porque Macri representa un sector de la sociedad. A mí no me gusta lo que Macri representa. No me gusta. O sea, yo creo que tiene una visión que dista mucho de este país productivo, industrial, solidario y soberano del que te hablaba recién. Pero si yo no tengo presente y no tomo el dato de que Macri expresa un sector de la Argentina, No Me lo pierdo- dejarías afuera entonces. te vuelvo a repetir. Sí. Hay dos planos de la discusión. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno y qué es lo que tenemos que hacer todos los argentinos y las argentinas? Un gobierno lo que tiene que hacer es administrar la crisis, preparar un plan, trabajar más allá de la posibilidad de construir estos consensos. Porque la verdad que no depende solamente del gobierno. El gobierno puede convocar, como pasa a veces en el Congreso, y la oposición te encuentra una excusa para no sentarse. Viste, hace un mes estábamos viendo la discusión sobre una ley importante, que era la ley de turismo, y la oposición diciendo no me siento acá porque no estoy de acuerdo con el protocolo de funcionamiento. Es una chiquilinada. Sí. Muy bien. Esa situación, digamos, te condiciona obviamente la posibilidad de pensar un programa de largo plazo, consenso de políticas públicas. Eso es un problema que tenemos en la Argentina como consecuencia de la twitterización del debate público. La twitterización, Sí. la cloaca. Twitter es medio una cloaca, ¿o no? Total. Santoro, en cuanto al debate político, digo. Sí. No, te quería vamos. contar unas cosas. El ministro Guzmán acaba de mostrar primero el presupuesto de la Argentina. O sea, la Argentina acaba de hacer público, acaba Sí, hoy se de presentó la mostrar Comisión de Presupuesto. la ley en la de Cámara de leyes, tal Diputados. cual. La ley de leyes que va a, por lo menos, a dar algunos indicios claros de cómo va a ser la economía el año que viene. Pero el gobierno está dando, y en esto, Esteban, es importante decirlo, muchas veces escuchamos que el gobierno no tiene plan. Bueno, el gobierno acaba de mostrar el plan económico, si bien no formalmente, informalmente. Mirá, en la Argentina se acaban de presentar 4 iniciativas y el dólar. 3 iniciativas en realidad y el dólar. Va a haber créditos blandos para las empresas, 10.000 millones de pesos para que las empresas tengan crédito por 24%. Va a haber créditos blandos para el consumo,
vas a poder tener el ahora 36, o sea, vas a poder comprarte línea blanca, electrodomésticos. Sí, menos celulares no. Celulares no, pero sí línea blanca, electrodomésticos, cocinas, hasta lavavajillas en 36 cuotas. Otro punto fundamental, como yo te decía, el dólar es el último, otro punto fundamental, esta semana empieza la discusión con estatales en la provincia de Buenos Aires, el ingreso. Esto es fundamental para sostener este plan que está basado en estos 4 pilares. Estatales docentes para exactamente, Italia, sí. Crédito barato, consumo, salarios, y el último punto del que también tenemos que hablar es precisamente frenar la cotización del dólar en un techo. ¿Cuál es el techo que quiere el gobierno? 150 pesos. ¿Qué quiere decir 150 pesos? Que el dólar blue, el contado con liquidación y el bolsa, todos ellos lleguen a 150 pesos. Y mientras tanto mantener una economía con un dólar desdoblado. De hecho, el dólar para los alimentos cerca de los 90 pesos, el dólar para ahorrar cerca de los 150. Me hicieron hacer una pregunta a Santoro. No, te contesto esto porque me parece que es lo que está pasando. Me es lo que está pasando y puede hablar Santoro. Pero igual me gusta escucharte a Díaz. No, pero está bárbaro. Sí. Te hice un raconto rápido de lo que venía. Yo le iba a preguntar, ¿y la pregunta cuándo viene? La pregunta es cuánto ahora viene la pregunta de Depósito. ¿Cuánto van a subir los salarios? Es la pregunta. Bueno, pero no te va a responder eso. Dale, Depósito, vamos. Voy a pedir una consideración política de una cuestión judicial. Hoy la Corte Suprema anunció que la semana que viene va a tratar el per saltum, el pedido de per saltum para tratar la situación de los 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Castelli hoy, en diálogo con Radio Nacional, volvió a hablar de una prepotencia por parte del Poder Ejecutivo para desplazarlo, para destituirlo, dijo. Eso por un lado. Y por el otro lado está el proyecto de reforma judicial. Parecen cosas que no tienen que ver, pero una está atada a la otra. ¿Cómo termina esa historia? No sé cómo termina, no soy mago. Lo que te puedo decir primero, a ver, vamos por partes. Nadie está destituyendo a nadie, porque los 3, Bruglia, Castelli y Bertuzzi, ¿no? Sí. Los 3 van a seguir siendo jueces. Lo que pasa es que la Corte rechaza el traslado que Macri había hecho a dedo. ¿Por qué el Senado, perdón. Ahí está. ¿Por qué lo rechaza el Senado? Porque ninguno de los 3 asistió a la comisión de acuerdo del Senado a dar sus explicaciones. Había 10 jueces que estuvieron citados. Muchachos, a ustedes lo trasladaron en este periodo, vengan a explicar qué es lo que hicieron. 7 de esos 10 fueron, se sentaron y hablaron. Estos 3 no fueron. ¿Por qué no fueron? No sé, pero que fueron al diario Clarín a dar explicaciones, pero no fueron a la comisión de acuerdo del Senado. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió? El Senado tomó la decisión de revocar ese traslado. ¿Significa que dejan de ser jueces? No. Vuelven a ser jueces a sus juzgados de origen. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? El Poder Ejecutivo ¿tiene o no tiene derecho de a dedo, sin acuerdo del Senado, sin acuerdo con el Consejo de la Magistratura, trasladar jueces cuando se generan vacantes? Esa es la pregunta. Si decimos que tiene derecho, entonces vale lo que hizo Macri. Correcto. Ahí el problema que tenés es que desaparece la división de poderes, porque entonces el presidente de la Nación, cada vez que se queda vacante un juzgado, puede remover sin ningún tipo de acuerdo con el Senado, lo que equivale a un nuevo nombramiento. Sí. Con lo cual, hasta acá, Casación y el contencioso administrativo le rechazó los pedidos a los 3 jueces pidiendo que reconsideren su situación. ¿Por qué? Porque es absolutamente irracional lo que ocurrió en la época de Macri. El señor Macri agarró a estos 3 muchachos para armar el lawfare, los puso a dedo, los sacó de un tribunal oral federal, el 4 creo, y los puso a dedo en la Cámara Federal para revisar. Es realmente muy grave. Es suponer que 3 jueces fueron elegidos para fallar en contra del derecho. Si esto es así, entonces no pueden seguir siendo jueces. Una barbaridad. Ahora, una cosa es la explicación de por qué y otra cosa es la cuestión metodológica, si vale o no vale. Aclaremos algo muy importante. El decreto de Alberto, que confirma lo que pide el Senado, que es el rechazo al traslado, deja válido lo actuado por estos jueces en ese periodo. Clarísimo. Bueno, no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque no es que están intrometiéndose sobre lo que instruyeron en la causa contra Cristina. Lo que estos jueces instruyeron en la causa contra Cristina, que básicamente fue bancarlo a Bonadío en cada una de las tropelías que hizo, sigue teniendo validez. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque es hacer bien las cosas. Déjame esto muy cortito y te hago una última pregunta. Sí. El gobierno lo explicó mal esto. El gobierno lo explicó mal. Esto es una consideración propia. Lo debería haber explicado, bueno, un poco como está explicando vos. Decime algo, Cristina. ¿Cómo lo ves a Cristina, por último, Santoro? Yo la veo muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. A mí, no sé, la quiero a Cristina. ¿La crees? O sea, no tengo trato con ella, como sí tengo con Alberto. O sea, no tengo el celular. Alberto lo llamo y me atiende, y a Cristina no. Hace por lo menos 2 años que no hablo, pero la quiero. La quiero, para mí es la dirigente más lúcida de la Argentina, lejos.
Y me encanta que hayas venido, Leandro, querido, lo sabés y te lo digo sinceramente. Y te agradezco tu tiempo. La vamos a seguir. Bueno, muy bien, dale, vamos con esto.